Saludos jóvenes, soy la profesora Mabel Cano de la materia Análisis Estructural. En la unidad 5 vamos a estar viendo el principio de superposición. ¿Qué es el principio de superposición y cuándo se puede aplicar al análisis estructural? Uno de los principios o herramientas más importantes dentro de la resistencia de materiales es el principio denominado principio de superposición. Entenderlo y sobre todo tener claro cuándo se puede y no se puede usar es fundamental. El principio de superposición se puede definir como el efecto de la suma de acciones es la suma de cada efecto de cada acción. En definitiva, que el efecto de la suma es la suma de los efectos. ¿Y cómo se traduce a la práctica? Imagínate un elemento estructural sometido a distintas cargas o de forma más general, un elemento lineal sometido a cargas perpendiculares a su eje como esta. En la imagen, como pueden observar, es un elemento estructural con dos apoyos simples que tienen dos cargas, una uniforme y una carga puntual. ¿Qué le pasa a este elemento? ¿Qué esfuerzos y reacciones aparecen por el efecto combinado de estas cargas? El principio de superposición nos permite decir que lo que pasa de forma general a la estructura inicial, es decir, los esfuerzos y reacciones que aparecen, es lo mismo que lo que resulta de sumar lo que le pasa a ese mismo elemento sometido a cada una de las acciones por separado. Es decir, ante la dificultad de calcular el primer caso, el elemento estructural con todas las cargas actuando, podemos resolver dos casos sencillos que sí sabemos calcular y sumar. Además, es muy útil para simplificar los cálculos. Ten este principio siempre en mente. ¿Cuándo se puede aplicar el principio de superposición? Tan importante es entender este principio como saber bajo qué condiciones se cumple y se puede usar. El principio de superposición se cumple y se puede aplicar siempre y cuando el comportamiento de los materiales sea lineal. En resistencia de materiales, para facilitar la asimilación de los conceptos fundamentales, sobre todo, normalmente se usan siempre materiales lineales o materiales cuyo comportamiento podemos simplificar como tal el hormigón y el acero, etc. No obstante, es importantísimo que esta simplificación no te lleve a pensar que es un principio siempre aplicable. Como pueden ver, aquí hay dos diagramas de materiales y la intención es que calculemos siempre materiales que su comportamiento sea lineal, ya que si son materiales que no cumplen con este principio, pues no se podría hacer el cálculo como tal. Entonces, nuestras gráficas de nuestros materiales siempre nos van a arrojar de esta manera. Como hemos visto ya en la unidad 1 y 2, estuvimos estudiando los tipos de apoyo. Esto es repetitivo a lo largo pues de la asignatura. Yo les recomiendo dar un repaso. Se pueden dar una vuelta por la unidad 1 y 2 o aquí vamos a hacer un ejercicio fácil de recordatorio de los tipos de apoyos que hemos estado viendo en los ejercicios que hemos desarrollado hasta ahora.
Tenemos el apoyo simple, móvil o rodillo, que genera reacciones en el eje Y. Aquí lo pueden ver. El apoyo o soporte articulado o fijo, que genera reacciones en el eje X y en el eje Y, como lo muestra la figura. Y tenemos el de empotramiento, que genera 3 reacciones en el eje X, en el eje Y y momento como tal. También podemos hacer un repaso de las ecuaciones de estática o de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, sumatoria de momentos es igual a 0.